Al cierre con Andrés Mompotes. Hola, un saludo cordial. Hoy es martes 13 de noviembre de 2018. Estamos listos aquí en la sala de redacción del Tiempo. Vamos a grabar Al cierre, el podcast con el que pretendemos analizar las causas y las consecuencias de los temas más importantes de este día. Y hoy con los editores y con los expertos de esta sala de redacción vamos a hablar de los hechos que están sacudiendo el caso Odebrecht, de los resultados de la gira que termina por Europa el presidente Duque, de la caída de la bolsa en Colombia y de la llegada del técnico Pinto a Millonarios. Soy Andrés Mompotes, su director de información del Tiempo. Comenzamos. La clave de las noticias. Y comenzamos con el tema clave, tiene que ver con uno de los hechos que está sacudiendo en este momento el caso de Odebrecht. Se conoció después de que falleció uno de los testigos claves, el señor Jorge Enrique Pizano, que la fiscalía no descarta la posibilidad de que su deceso se haya producido por un suicidio. Posteriormente también se conoció que el fallecimiento de su hijo, que se dio unos días después de la primera noticia infortunada para esta familia, también tiene como elemento adicional que en el rastro de esta persona se encontraron muestras de cianuro. Estamos en este momento con Zair Buitrago, subeditor de Justicia del Tiempo. A ver, Zair, cuéntenos bien de qué se trata todo esto para tratar de entender lo que está ocurriendo. Andrés, pues básicamente la Fiscalía ha abierto dos investigaciones penales con el fin de establecer realmente qué sucedió en estos dos hechos puntuales que se han dado o se han conocido en las últimas horas vinculados, como usted lo decía, a la muerte de Jorge Enrique Pizano, quien en principio se dijo murió de muerte natural debido a un infarto que sufrió el jueves pasado. Él tenía una enfermedad diagnosticada, venía luchando contra ella, venía, digamos, haciendo el tratamiento y no muere por esa enfermedad puntual, sino por un infarto. Él tenía un cáncer linfático. Y el domingo pasado muere también su hijo Alejandro, que había venido desde Barcelona, obviamente, a participar en el sepelio de su padre, a acompañar a la familia, y muere en la casa en Subachoque, en la cual se encontraba su padre desde hace varios meses. Allí digamos que se da la situación fatal que lleva a la Fiscalía a abrir una investigación por un hecho que aparentemente era un hecho natural, que era la muerte de infarto de su papá. ¿Por qué lo hace la Fiscalía? Básicamente porque encuentra que este muchacho murió luego de haber consumido parte del líquido de una botella que se encontraba en la oficina de su papá, en el despacho de su papá en la casa, y que tenía cianuro. La hermana de Alejandro, que es, digamos que testigo en este caso, cuenta que estaban efectivamente recordando a su padre como parte del luto, obviamente, que embarga a esta familia, y vieron esta botella de un agua azucarada que le gustaba mucho a su papá. Estaban recordando a su padre. Esta botella estaba semidestapada, tenía, digamos, que algunos rastros de que la hubieran apretado, y su hermana baja a la cocina. Lo que se sabe es que Alejandro toma parte de ese contenido. Dice que sabe muy feo, manifiesta que sabía horrible este líquido, y de ahí en adelante se siente mal e inmediatamente muere, a pesar de que lo intentan llevar a un centro asistencial. Esto obviamente prende la alarma de la Fiscalía y le parece que no puede ser coincidencia la muerte de una persona en la misma casa. Por lo menos se origina la muerte 4 días antes, cuando se encuentra esta agua, digamos que con cianuro, ahí en la casa de este testigo. Se hacen las pesquisas, medicina legal confirma que en el caso de Alejandro hay cianuro. Cianuro de por medio. Pero ¿por qué en la muerte inicial, en la de su padre, el testigo del caso de Odebrecht, no se hizo la investigación? Por lo mismo, porque se pensaba que era una muerte natural, y en esos casos, Andrés, quien determina, digamos, que la causa de la muerte y entrega el certificado de función no es la Fiscalía a través de medicina legal, sino que es un médico, que era el médico de la EPS. Esto porque, como era conocido que tenía una enfermedad que ponía en riesgo obviamente su vida, pues no se hizo una investigación de fondo. De hecho, la vicefiscal contaba en la tarde en una rueda de prensa que ya fue cremado los restos de Jorge Enrique Pizano. ¿Y eso qué significa? ¿Que ya no hay manera de saber qué ocurrió en el caso de él? En estos casos siempre hay precauciones como esta. La EPS, que le practicó en su momento el examen, un examen, no una necropsia a profundidad, porque realmente no fue una necropsia, sino digamos que una valoración de lo que encuentra en ese momento, y dictamina que fue un infarto, toma muestras de los tejidos de Jorge Enrique Pizano. Esas muestras de los tejidos son las que ahora hacen parte de la investigación de medicina legal, que tendrá que determinar si allí hay algún tipo de rastro, efectivamente del cianuro, o de alguna evidencia de intoxicación que pudiera llevar a la hipótesis de que esta persona no murió de causa natural, sino otro tipo de hecho.
Digamos que la hipótesis que manejan los investigadores preliminarmente, que obviamente es una hipótesis y tendrá que ser verificada y estar descartada o comprobada en su momento, es que posiblemente pudo haber sido un suicidio lo que pasó con Jorge Enrique Pisano. Ahora, como usted bien lo dice, todavía falta que terminen los investigadores por concluir finalmente un resultado muy concreto a partir de los análisis y de todas las pruebas que tienen que recoger ahora. Esto es a priori, obviamente, digamos que en las primeras hipótesis que teje la Fiscalía de lo que pudo haber sucedido. Todo tendrán que verificarlo y descartarlo o comprobarlo. Lo otro que llama la atención es que Alejandro pues era un profesional exitoso en España, estaba casado, le iba muy bien en ese país, estaba a punto de ser papá, así que la Fiscalía no ve como perfil de que esta persona se hubiera suicidado. En ese punto no ve muy cercana a esa hipótesis de que Alejandro se hubiera suicidado, sino que habría sido, digamos que un hecho fatal el que sucedió, que terminó tomando esa bebida. Lo que usted al final describe es una situación muy difícil para una familia, es decir, una tragedia muy dolorosa para esta familia. Volviendo un poco a la situación que hace importante este caso, es que el señor Pisano es la persona que en su momento como controller termina por revelar los primeros indicios de que estaba pasando algo raro en la manera como Odebrecht manejaba los recursos que estaban destinados con sus socios, Corficolombiana y la otra firma que de propiedad de los Solarte, para construir la Ruta del Sol 2. Y su testimonio es clave porque él empieza a destapar en su momento eso, empieza a revelar que ahí está ocurriendo algo y finalmente termina por también conectarse con otra cosa que sí tiene que ver con el desarrollo judicial del caso, y es los audios que reveló en las últimas horas Noticias 1, en las cuales antes de su fallecimiento el señor Pisano deja grabados contando la conversación que hace un par de años sostuvo con el entonces abogado del Grupo Aval, el hoy fiscal general de la Nación, Néstor Humberto Martínez, y en ese momento se nota en esa conversación de la posibilidad de que haya el uso de estos dineros para coimas, para pagar corrupción. Sin embargo, también en estas conversaciones no queda claro que el controller Pisano esté absolutamente seguro de que ese dinero iba para allá. Sobre esto, ¿qué ha dicho el fiscal, Zair? El fiscal expidió un comunicado en las últimas horas en el cual hace referencia a esas grabaciones efectivamente. Recuerda, por ejemplo, que son hechos en las grabaciones del año 2015, que en ese momento, asegura él, nadie sabía del escándalo de Odebrecht, nadie podía hablar de sobornos en el caso de Odebrecht, porque eso sucedió en 2017, es decir, 2 años después. Insiste que en las mismas conversaciones Pisano no es tan tajante y seguro en señalar que efectivamente se trata de sobornos. Digamos que era también como una hipótesis, un temor que él tenía. Él plantea la posibilidad de que algo malo estaba pasando, estaban haciéndose ejidos raros, estaba sacándose plata del concesionario y él considera que eso era irregular. Inclusive en algún momento llega a plantear incluso que pueden ser pagos que se estuvieran haciendo a grupos ilegales por la posibilidad de construir por desarrollar la obra en diferentes regiones del país. En las comunicaciones se escucha al hoy fiscal preguntando si está seguro o no de que es un pago de sobornos o pago de una coima, y él mismo dice que no está seguro. Como le digo, son hechos de 2015 y finalmente el escándalo de Odebrecht está ya en el 2017. Sí, aquí un poco la discusión de algunos, y especialmente a esta hora en el Congreso, senadores como Petro y como Robledo están criticando muy fuertemente al fiscal porque ellos tienen la concepción de que estas grabaciones serían para ellos la evidencia de que el fiscal sabía que sí había una irregularidad de tamaño de la corrupción, pero si uno escucha las grabaciones no queda esa certeza. Lo que pasa después, en todo caso, como un hecho concreto, es que se decide, la firma Corficolombiana decide reclamarle a Odebrecht una explicación sobre qué está pasando con esos dineros, porque esos dineros no están siendo justificados el manejo de una manera clara, y Odebrecht, según lo que ha dicho también el fiscal, dice que no tiene que ver con ningún acto ilícito y por lo tanto se hace un contrato de transacción para que Odebrecht regrese esos dineros a la concesionaria, devuelva esa plata, se cambian los estatutos y permita que todo fluya de una manera normal. Así es. Ahora,
después es cuando el fiscal dice, después se viene a saber que efectivamente hay un tema de soborno y ahí empiezan las investigaciones ya por ese hecho criminal. Así es. En 2017 se conoce, digamos que el escándalo puntualmente de los 11.5 millones de dólares inicialmente. De eso la Fiscalía ha encontrado mucho más de irregularidades. Se hablaba de 2 contratos. La Fiscalía tiene al menos 11 hipótesis de irregularidades que habrían girado en torno al caso de Brecht, y en su momento, como usted lo decía, la participación del hoy fiscal básicamente es que lo llaman a que redacte los contratos que dan vida a la posibilidad de que Odebrecht devuelva la plata al concesionario. No le entra directamente, digamos, que a ninguna de las partes, sino al concesionario, que era de donde había salido la plata inicialmente. Muy bien, un tema bastante complejo, complicado, pero tenemos que estar muy atentos y seguir pendientes de lo que ocurra con él. Zahir, muchas gracias. Con mucho gusto. Ahora escucha los podcasts del Tiempo también en iTunes. Lo más leído en eltiempo.com. Y en uno de los temas más leídos durante los últimos días, vamos a hablar en este momento con Edulfo Peña, editor de política, porque se trata de la manera como el presidente Duque estuvo en Francia en varios eventos, culmina ya su gira por ese país y queremos saber y analizar qué se trajo ya luego de haber tenido ese tipo de encuentros, entre ellos con la OCDE en el país europeo. Edulfo, ¿qué balance podemos hacer de esta visita? Pues varias cosas. Uno, primero parece muy importante, Andrés, que el presidente Duque haya ido a París a hablar de 2 temas que de alguna manera heredaba del anterior gobierno y que hoy son también parte de los activos de su gobierno. ¿Cuáles? Haber entrado a la OCDE, que es este club de los gobiernos de buenas prácticas, para el que trabajó Santos casi todo su mandato, los 8 años, y hoy Colombia está en ese club de buenas prácticas y el presidente Duque es el primer mandatario colombiano en ir allí a hablar en este club, repito, de países bien del mundo. Segundo, también habló de la paz, que es un tema que durante la campaña no teníamos mucha claridad de cómo iría a obrar el presidente Duque, pero ya en el gobierno el presidente está tratando de darle cumplimiento a muchas cosas del acuerdo de paz. De manera que sobre esos 2 temas en París hay que celebrar que el presidente Duque hoy tenga una mirada positiva que ayuda mucho al país. Y hay 2 cosas puntuales. Una, se trajo una cooperación de 50 millones de dólares del gobierno de Francia para el posconflicto, es una platica que trae en el bolsillo. Eso ayuda porque sí, claro. el déficit que hay en este momento para poder resolver todos los compromisos que se hicieron con las FARC es un desafío para este gobierno. Hay un hueco, y 50 millones de dólares sirve. Y me llamó mucho la atención que L'Oréal es una empresa mundial de cosméticos, muy conocida, anuncia que va a armar una nueva planta y que trae 30 mil millones de pesos para invertir a Colombia. Ah, qué bien, eso hay con un toda anuncio Andrés, de inversión extranjera. Claro, eso con toda seguridad va a generar unos empleos, aquí va a generar un valor agregado. Me gustó mucho esa noticia. Y una cosa sí, digamos que el Lunar, unos sectores yo creo que politizados de izquierda en París, que le hicieron un par de desplantes al presidente Duque, pero todo eso terminó. Yo creo que el balance es más favorable que negativo. El presidente le fue bien en esta gira. Francia, con líderes de todo el mundo, yo creo que le deja llega esta semana y lo que tiene pendiente en el Congreso es la reforma tributaria. Quisiera estar en el pellejo del presidente que llega esta madrugada del miércoles a Colombia y ya tiene trabajo para toda la semana con todo lo que hay. Resolvió el tema del faltante, es como llegar a una plata y no llegar a la casa y no encontrar para el mercado. Así le toca al presidente Duque. Porque en estos días sabremos si el IVA, como él lo propuso, va a salir igual de la Comisión de Ponentes. Ya vimos que hoy, Andrés, todos los ponentes hicieron sacar el artículo que propuso Carrasquilla, o sea, no habrá IVA para la canasta familiar. ¿Quién sabe de dónde saldrá el cuero para las otras correas? Porque se necesita plata. Así es, Edulfo, muchas gracias. La cifra del día. Y seguimos con la cifra del día. Cifra económica, tiene que ver con la caída hoy en la Bolsa de Valores de Colombia. 2.2 fue lo que se redujo hoy el indicador principal de las acciones en nuestro país. Estamos en este momento con Rolando Lozano, periodista de la sección de Economía del Tiempo. Rolando, ¿qué fue lo que ocurrió? Gracias. Prácticamente el efecto es de la caída del precio del petróleo que, como sabemos, en las últimas semanas ha caído de 80 a los $65.
Cayó fuertemente ayer el petróleo y lógicamente eso impacta el precio de la acción de Ayer que era Ecopetrol. día festivo, no se, digamos, hay que esperar que se abriera hoy la bolsa y ese resultado terminó por jalonar a la baja los mercados en el país. Y la acción de Ecopetrol, que es de las de más bursatilidad. ¿Cuánto cayó? Cayó 5.8%, está sobre el nivel de los 3.000 pesos, 3.400, y cayó fuertemente por esa causa. Pero la acción de Ecopetrol se había venido recuperando durante el año. Sí, pero lo que son los precios del petróleo la determinan, y también hay que tener en cuenta que los menores precios del petróleo significan para Colombia menor ingreso de dólares y por tanto el dólar tiende a subir. Hoy el dólar alcanzó 3.205 pesos como máximo en el mercado cambiario, aunque la TRM para mañana está un poquito por debajo de ese precio, pero sí ha subido el dólar de manera evidente en los últimos días. Rolando, ¿y qué es lo que está pasando en el mundo que el precio global del petróleo viene a la baja? Lógicamente una expectativa de mayor producción. Ayer hubo unas declaraciones, hoy de Donald Trump, presionando para que haya más oferta y por tanto eso baja el precio. Están por conocerse algunas cifras del PIB de algunos países que ojalá desafortunadamente eso no sea consecuencia de que haya un menor crecimiento, ¿no? Sea por tanto una menor demanda de petróleo. Bueno, vamos a ver cómo continúa este panorama. Rolando, muchas gracias. Escucha Contraataque con toda la actualidad del fútbol de Colombia y el mundo. Lo que viene para su información. Y en lo que viene vamos a hablar de la historia que sigue para Millonarios luego de la salida de Russo y la llegada de Jorge Luis Pinto a la dirección del equipo azul. Estamos con Lisandro Rengifo de la sección de Deportes del Tiempo. Bueno, ¿cómo llega Pinto a esta nueva época del equipo? Pues Andrés, yo creo que es un técnico que tiene gran cartel. Y cuando usted viene a un equipo grande y es un técnico de gran cartel, pues se le exigen grandes resultados. Va a resucitar un equipo que casi que está muerto porque pues no clasificó, sí, el año pasado fue campeón, pero eso es borrón y cuenta nueva. Pinto es un técnico que exige y seguramente a la directiva le va a exigir unos refuerzos de categoría para hacer un equipo de categoría. Yo creo que Pinto no viene solamente por el título del fútbol colombiano, él debe también buscar clasificar unas instancias finales de la Copa Libertadores porque pues es un equipo, pues un técnico que llevó a Costa Rica a los mundiales. Claro, es un técnico que tiene categoría en el mundo y en Sudamérica. Así que pues el reto grande de Pinto es primero sacarlo campeón, rearmar un equipo que está totalmente descuadernado y tratar de sacarlo campeón y llevarlo a una instancia importante de Copa Libertadores. Se dice que Pinto tiene mano dura. ¿Eso en el contexto colombiano, en el contexto de Millonarios, puede funcionar o le puede generar algún tipo de problema? Andrés, eso es el mismo caso del trabajo de cada uno. Usted trabaja con sus amigos, no trabaja con sus enemigos. Él debe traer su gente, debe traer sus jugadores y rodearse bien para dar resultados. Y el que no le vaya funcionando, pues sencillamente se va yendo. Seguramente no puede traer 15 ni 20, pero los que se queden debe responderle a una mano dura que tiene Pinto y en un equipo que según se conoce falta mano dura. Bueno, mañana empiezan los playoffs de la Liga Colombiana, Santa Fe, Tolima. ¿Qué pronóstico tiene usted? Bueno, los pronósticos en esta ida y vuelta son bien difíciles porque aunque Tolima ha sido muy regular en el año y terminó primero, pues esas series a ida y vuelta en 2 partidos cualquier error cobra. ¿No es favorito por terminar de primero? ¿Primero versus octavo? Lógicamente que es favorito por toda la regularidad y porque terminó de primero. Pero mire que Santa Fe, a pesar de ese 2-0 en la Copa Suramericana de local con el Junior, ese partido con Millonarios, ganar un clásico de la forma que lo ganó, un 3-0, un Morelos que viene inspirado con 3 goles, eso es otro cuento. Además, Santa Fe tiene una buena defensa, Tolima tiene una buena delantera,
pero al mismo tiempo Tolima no tiene una buena defensa. Entonces, esos son plus que al final pues sacan partido. Seguramente Tolima llega como favorito, pero Santa Fe, la jerarquía, lo que demostró contra Millonarios, se ve que eso es un plus distinto para el ánimo del equipo. Y la otra llave es Medellín-Bucaramanga, que es igual, son dos equipos que Bucaramanga tal vez ha hecho una campaña mucho más regular que el Medellín, pero el Medellín es un equipo de jerarquía, de más experiencia que el Bucaramanga, pero pues eso no quiere decir que usted tenga ya el cupo a la semifinal resuelta. Bueno, muy interesante, Lisandro, muchas gracias. Nos vamos, finalizamos este episodio de Al Cierre. Los invitamos a que nos acompañen mañana al finalizar la tarde en eltiempo.com. Feliz descanso. Escucha Padres sin Instrucciones, el nuevo podcast de El Tiempo. Todo lo que nos pasa como papás desde el día en que empezamos a hacerlo.